Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Empezamos con el taller en el tema de internacionalización, cómo franquiciar mi negocio, auspiciado, promocionado y hecho acá en Camex para todo el público emprendedor, para el público empresario, para el público en general que quiera conocer sobre el tema de franquicias, cómo escalar tu negocio, cómo hacerlo crecer de manera mucho más rápida, y por eso vamos a empezar ahorita mismo. Bien, a todas las personas que nos están escuchando, mi nombre es Gerson Hernández, me especializo en el tema de franquicias, gestión de franquicias y crecimiento de este tipo de sistemas. Así que si tienes un negocio o estás pensando poner un negocio, te recomiendo que hagas preguntas, que la vayas pensando. Si estás viéndonos desde el Facebook, si nos estás viendo desde el fanpage, pongas tus consultas ahí, vamos a tratar de respondértelas. Y también qué tipo de negocio tienes, cuánto tiempo tienes en el mercado o cuántos locales tienes. Bien, una pregunta muy importante es, ahorita, teniendo en cuenta este contexto empresarial, este contexto de esta coyuntura de incertidumbre, ¿es viable hacer franquicia en este momento? Por supuesto que sí. La franquicia es un sistema de crecimiento y también es un sistema para afrontar la crisis. Y un dato muy relevante, un dato muy impresionante del sector de franquicias es que el sistema de franquicias crece a pesar, ojo, a pesar de que en un país haya crisis. Por ejemplo, en el año 2009, cuando hubo la crisis inmobiliaria en España, ¿no? Ustedes se acuerdan que los precios de las viviendas se desplomó. La franquicia, a pesar de que la economía estaba en declive, a pesar de que estaba en recesión el país de España, la franquicia tuvo un crecimiento positivo de 3%. Un poco más pequeño de lo normal, pero aún así crecimiento. Entonces, por lo tanto, hacer franquicia en esta situación para hacer que nuestros negocios afronten la crisis es una excelente estrategia. Pero antes de iniciarte en el mundo de las franquicias, antes de tomar la decisión si la franquicia es viable o no es viable para ti, tienes que primero conocer qué es una franquicia, cómo está estructurado, quiénes la conforman, qué tipo de obligaciones y derechos tienes, porque la franquicia es un sistema y dentro de este sistema hay diferentes componentes, así que los vamos a describir, los vamos a explicar uno por uno para que tú tengas toda la información para poder hacer crecer, impulsar tu negocio. Bien, así que vamos a empezar con la charla, con las transparencias. Bien, ¿qué es una franquicia? Muchas veces en los seminarios, en los cursos o conversando con los empresarios, les pregunto si conocen qué es una franquicia. Algunos me dicen que es entregar la marca. ¿Ustedes qué dicen? Otros me dicen que es entregar un producto igualito, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, yo realizo hamburguesas, yo te doy a ti la misma hamburguesa para que tú lo vendas. Otro dicen que es una estrategia de marketing para hacer que la marca sea más conocida. Pero un sistema de franquicias es más complejo. Un sistema de franquicias es una unión muy interesante entre dos personajes, entre dos partes, y tienes que conocer para que tú puedas identificar cuál eres o cuál quieres llegar a ser en el sistema de franquicias. Bien, acá, primero, el primer personaje importante del sistema de franquicias es el franquiciante, ¿correcto? El franquiciante, en palabras simples, es la persona, es el dueño del negocio, es el empresario, el que en algún momento tuvo una idea posiblemente innovadora, emprendió por necesidad. Ustedes saben que hoy en día también se emprende porque no hay opciones laborales y una persona busca crecer. Otras personas emprenden por un tema de investigación, averiguan qué tipo de negocios son rentables y se meten en ese negocio. En este caso, hablamos de un empresario que tuvo una gran idea, pero la tuvo que ejecutar, ¿correcto? O sea, tuvo que implementar su idea, tuvo que continuar entre fracasos y aciertos, porque ustedes lo saben, en los negocios no todo es bonito.
también se cometen errores en los negocios y generalmente cuando uno es nuevo en este mundo empresarial, los comete. No hay otra forma, no hay otro camino que cometer errores para llegar al éxito en el mundo empresarial. Sin embargo, este emprendedor tuvo la osadía de continuar, de persistir y llegó a idear un negocio que funciona. Un negocio que podríamos llamarlo exitoso, ¿correcto? Un negocio que tiene un cierto éxito en el mercado. Entonces, esta persona, este emprendedor, este empresario, ya tiene un negocio que funciona. ¿Qué significa? Significa que tiene una serie de elementos, pero el primer punto es que el negocio ya tiene un público ganado en el mercado, tiene una rentabilidad también y tiene una marca posicionada. Bien, entonces este empresario tiene ganas, tiene una necesidad de crecer, quiere impulsarse en el crecimiento a nivel local. Por ejemplo, si hablamos de acá, quiere crecer en Lima posiblemente o a nivel distrital, quiere crecer a nivel nacional, puede querer expandirse a otras ciudades como Arequipa, como Trujillo, como Piura, etcétera. O puede también tener un foco a nivel más grande, a nivel internacional. Y ahí es donde vamos a ver la última parte en el tema de cómo internacionalizar nuestros negocios con franquicias. Bien, entonces el franquiciante es el dueño del negocio. Eso es lo que quiero que quede bien, bien claro. Segundo personaje, segunda parte importantísima en esta relación de franquicia, es el franquiciado. El franquiciado no es otra cosa que es la persona que adquiere, por ejemplo, alquila el sistema de franquicias al franquiciante. Pero eso sería muy resumido de decirlo. La verdad es que un franquiciado, hay tres tipos. El primer tipo muy común de franquiciado son los dependientes. Son las personas que han trabajado por toda su vida para una empresa. Han trabajado para alguien más. Bien, tienen algún puesto clave, pueden estar en un área de jefatura, en un área de gerencia, etcétera, pero nunca han emprendido. Por diferentes motivos, ¿correcto? No solo porque a veces por temor, no solo por eso, sino también nunca han emprendido porque no tuvieron la oportunidad, decidieron irse por el camino profesional dependiente y está perfecto. Pero en algún momento se preguntan, se reflexionan, se dicen, ¿en qué momento voy a hacer un negocio que sea mío? ¿En qué momento voy a hacer algo propio? Y ven en la franquicia una opción viable. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar ahí. Bien, entonces el franquiciado es esa persona. Segundo tipo de franquiciado, inversionistas, que buscan poner su dinero a trabajar, buscan que su capital se mueva. Y hay otros que son empresarios que ya tienen negocios en diferentes rubros y buscan diversificar, buscan ingresar a nuevos sectores, pero no quieren empezar desde cero, ¿correcto? Empezar desde cero para un empresario que ya maneja un cierto nivel de desarrollo empresarial, empezar de cero es que su capital se retorne mucho más lento. Entonces necesita ingresar con un sistema probado. ¿Y qué mejor que la franquicia? Bien, franquiciante, franquiciado. Los dos personajes importantes de la relación de franquicia. Ahora, esto es una relación. No es simplemente, no es como un contrato de compra-venta, por ejemplo, de un auto. Tú cuando vas y adquieres un auto, firmas un contrato de compra-venta luego de haber pagado y te llevas el auto y nunca más lo vuelves a ver al vendedor, ¿verdad? Nunca más lo vuelves a ver porque simplemente eso, una transacción. Sin embargo, en la relación de franquicia, firmar el contrato de franquicia no concluye la relación, la inicia. Es decir, hacer el contrato de franquicia hace que la relación entre el franquiciante y franquiciado comience. Y es una relación larga, ¿correcto? No es una relación corta, no es algo de un mes. Ahorita vamos a ver sobre eso, ¿bien? Entonces, esta relación entre el franquiciante y franquiciado es continua. No es simplemente, ay, compraste mi franquicia, franquiciado, y te vuelvo a ver de aquí el próximo año. No es así. Es una relación continua, una relación amena, estrecha entre franquiciante y franquiciado. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué es una relación continua? ¿Por qué? Porque simplemente el franquiciado no le entrega su marca, su producto, y lo deja ahí al franquiciado. El franquiciante le entrega al franquiciado y el franquiciado se queda solo haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en un error que la franquicia trata de evitar siempre. La franquicia
en palabras sencillas, es la réplica, la reproducción, la clonación de un negocio. Entonces, tanto los negocios del franquiciado como los negocios del franquiciante tienen que ser totalmente similares, iguales, homogéneos, ¿correcto? Entonces, si el franquiciante simplemente le diera su marca y su producto al franquiciado y lo deja por un lado solo, ¿qué va a pasar? El franquiciado va a cometer errores en la atención al cliente, en la distribución, en la producción del producto, puede cometer errores incluso en la realización de los materiales publicitarios, de las promociones, etcétera. Bien, entonces tiene que ser una relación continua, estrecha. Ahora, como toda relación, cada una de estas partes entrega algo a la otra parte, le entrega algo, porque así es toda relación, no tenemos que entregar algo. Ahora, el primer punto que entrega el franquiciante, ¿ah? ¿Quién es el franquiciante? ¿Se acuerdan? El empresario, ¿bien? El franquiciante, lo primero, el primer elemento que entrega el franquiciado es la marca. Su marca, su eslogan, su logotipo, toda su identidad corporativa. Por eso, apunten, es importante que tú seas dueño de la marca. Si eres el franquiciante, si quieres franquiciar, necesitas ser dueño de la marca que estás comercializando. ¿Bien? Entonces tú le entregas eso. Por eso siempre decimos que la marca, que el negocio debe tener una marca más o menos posicionada. No, siempre me preguntan los empresarios y me dicen, Gerson, ¿significa que mi marca tiene que ser conocida a nivel nacional? No, no necesariamente. Hay negocios que sus marcas son conocidas a nivel local, es decir, a nivel de un distrito, y aún así han empezado a hacer franquicias y han tenido un crecimiento importante. He trabajado con salones de belleza que se encuentran en Los Olivos, que empezaron con un solo local y luego de, obviamente, aplicar una propuesta de valor de franquicia, empezaron a expandirse hasta llegar a tener más de 10 locales. Como también hay los negocios que tienen marcas muy conocidas, marcas que ya están posicionadas, como Rústica, como Tailoy, como la pollería de las canastas, como la Choza Náutica, como Bembos y otras marcas que ustedes conocen. Obviamente para estos negocios, como su marca ya está posicionada, es más fácil hacer franquicia. Pero no necesariamente tu marca tiene que ser súper posicionada a nivel nacional. ¿Qué más entrega el franquiciante? El know-how. Esto es muy importante que conozcas. El know-how es el conjunto de conocimientos técnicos, administrativos, comerciales, tecnológicos, financieros, que hacen que el negocio funcione exitosamente como lo está haciendo. Es decir, es la experiencia del empresario que le está cediendo al franquiciado. Es toda su experiencia. Y generalmente esta experiencia se entrega en un manual. Y ahí entran los manuales de franquicia, los manuales de operaciones. Es muy importante. Pero ustedes saben que acá en el Perú la comprensión lectora no es óptima, que digamos. Es por eso que el franquiciante tiene que entregar un tercer elemento adicional, la asistencia y la formación. Es decir, el franquiciante tiene que formar, tiene que capacitar al franquiciado en todos los aspectos claves del negocio. Si es un restaurante, por ejemplo, nosotros trabajamos con la hamburguesería Carnívoro. Ellos tienen más de 30 locales y dentro de su proceso de asistencia y formación le enseña al franquiciado cómo debe atender a los clientes y cómo se debe producir las hamburguesas. Entonces, ese está en el proceso de formación. Y también el proceso de asistencia técnica, que ahorita voy a llegar ahí, ¿bien? Ahora, coméntenme, díganme, ustedes consideran que todo lo que está entregando el franquiciado, todo lo que está entregando el franquiciante, ¿tiene algún valor? ¿Tiene algún sentido monetario? ¿Es gratis? ¿Todo lo que ha creado el dueño del negocio es gratis? ¿Lo ha hecho de la noche a la mañana? No, ¿verdad? Esto tiene un valor y ese valor tiene que ser considerado por el franquiciado y lo considera pagando al franquiciante una serie de condiciones económicas. Y ahí venimos a la otra parte. ¿Qué entrega el franquiciado al franquiciante? Primero, el pago inicial que hace el franquiciado al franquiciante es el canon de entrada, o derecho de ingreso, o fee de franquicia, depende del país donde se ubique. Pero lo que deben entender que es un pago inicial por los tres elementos que te he mencionado, por la marca, por el know-how y por la asistencia y formación inicial. Es decir,
Por ejemplo, te doy una, siguiendo hablando de Carnívoro, esta empresa cobraba, obviamente antes de la pandemia, porque hemos tenido que reestructurar el negocio, $15,000 por estos tres aspectos, por la marca, el know-how y la asistencia técnica, por un tiempo de contrato, ¿correcto? Esto es muy importante y se hace al inicio, es decir, a la firma del contrato de franquicia. ¿Qué más? Cuando el negocio ya está funcionando, es decir, cuando el franquiciado ya implementó su franquicia, su local franquiciado, comienza a operar, ¿bien? Pero ustedes lo saben, todos los que son dueños de negocios saben que una vez que capacitas a tu personal y luego de un mes posiblemente se olviden o hay que reforzar, ¿verdad? Hay que hacer retroalimentación, feedback continuo al personal. Es igual acá. El franquiciante no solo forma una vez al franquiciado, sino que lo va a asistir, lo va a asesorar, lo va a formar continuamente durante todo el tiempo de la relación de franquicia. Es por ello que hay una regalía que tiene que pagar el franquiciado al franquiciante. Una regalía mensual que generalmente en el 90% de los casos es un porcentaje de las ventas, ¿correcto? Y por último, hay también una regalía de publicidad y otros tipos de pagos, que puede ser venta de productos, que puede ser venta de equipo, maquinaria, que puede ser otros servicios que brinda el franquiciado al franquiciante. Bien, entonces, si tienen consultas, ya les voy diciendo, vayan apuntándolas para poder responderlas al final. Bien, continuamos. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que esta relación, que como vemos implica dinero, implica una serie de derechos de marca, entre otras cuestiones, se puede cerrar con un simple apretón de mano? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Tenemos que ser cautos, minuciosos, y por eso ahí entra el siguiente elemento, y como lo ven es el más grande de todos, el contrato de franquicia. El contrato de franquicia, como lo hice, es un documento de protección jurídica, es un documento que nos va a ayudar a dar resguardo a nuestra marca, a nuestro know-how. Recuerdan que era el know-how, tu experiencia técnica, tus manuales, tus secretos industriales, tus recetas secretas si es que eres un restaurante, o entre otras cosas. Un buen contrato de franquicia te ayuda a resolver y a prevenir un montón de problemas. Siempre he visto ahí algunos negocios que se hacen llamar franquicias y les pregunto si tienen un contrato de franquicia y me muestran un documento que tiene 2 o 3 páginas, ¿no? Un contrato de franquicia es un contrato complejo, es un contrato atípico. ¿Qué significa? Que no está normalizado, no está tipificado por el Código Civil. Significa que es un conjunto de contratos que están mezclados y crean el contrato de franquicia. Mínimo, un buen contrato de franquicia tiene 20 páginas e incluye cláusulas de protección de marca, cláusula de propiedad industrial, cláusula de penalidades, cláusula de resolución de contrato, entre muchas otras cláusulas. Entonces, tienen que tener cuidado cuando se lanzan como franquicia y no tienen todo lo que estamos hablando ahorita. Cada uno de estos aspectos se tangibiliza cuando tú quieres hacer franquicia. No es simplemente que un día decidiste hacer franquicia y el otro día ya comienzas a vender. Hay un proceso, bien, ahorita vamos a llegar ahí. El franquiciado lo único que tiene que hacer cuando se mete a una relación de franquicia es invertir, es poner su dinero, poner el dinero para implementar el negocio, ¿correcto? Cuando tú haces franquicia, y eso es lo bonito del sistema de franquicia, si tú eres dueño de negocio, ¿correcto? Si tú eres empresario de negocio, tú vas a hacer un nuevo local, vas a crecer, pero ya no con tu dinero, ya no con tu dinero, sino con el dinero de un tercero. Y ese tercero es el franquiciado. El franquiciado tiene que poner la inversión para alquilar el local, la infraestructura, el mobiliario, los equipos, el personal, los alquileres, etc. Entonces, el franquiciado lo que tiene que hacer es invertir y luego gestionar según las reglas. Si tú eres una persona muy innovadora, muy independiente, con que siempre no te gusta salir de las normas, no te recomiendo que te metas al sistema de franquicias, porque el sistema de franquicias es un sistema que ya tiene reglas establecidas, parámetros establecidos, tiene unas normas. Entonces es como que la rueda ya está inventada y lo único que tú tienes que hacer es darle vuelta si tú eres un franquiciado. Ahora, por otro lado, el franquiciante tiene que estar pensando en innovación, cómo vamos a crear nuevos productos, nuevos servicios, cuál va a ser la publicidad, el marketing, cómo vamos a realizar las capacitaciones para el personal y para el franquiciado el próximo mes. Y también tiene que pensar algo muy importante, cómo vamos a controlar la gestión del franquiciado.
Hay diferentes formas de controlarlos. Visitas técnicas, visitas inopinadas, visitas opinadas, auditorías, etcétera. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando, ¿bien? Buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a hablar del franquiciante, algo rápido nada más. Por ejemplo, acá está Don Miguel Castillo, Don Miguel del Castillo de Pollería Las Canastas, ¿no? Ellos tienen más de 20 locales aquí en Perú, entre locales propios y franquiciados. Y algo muy interesante es que ellos al inicio no pensaban hacer franquicia, pero luego con el tiempo vieron que era una opción muy viable por la estrategia que les mencioné, que ya no es el dinero propio del dueño, sino también va a invertir un tercero, un franquiciado, pero basándose en las reglas de la marca. Un franquiciado no puede tomar decisiones por sí solo, porque estamos entrando en una relación de franquicia. Franquiciante y franquiciado no son empleados ni jefes, ¿correcto? No son empleados ni jefes. ¿Qué son entonces? Socios. Socios estratégicos, podríamos decirlo. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre lo que comparte el franquiciado al franquiciante. Me dicen tiempo aproximado de contrato, tiempo de recuperación de inversión. Ahorita vamos a hablar sobre los contratos, pero más o menos en Perú el promedio de un contrato de franquicia es 5 años, ¿bien? 5 años, y el tiempo de recuperación va a depender del negocio. Va a depender, hay negocios que recuperan en 1 año, año y medio, 2 años, hay otros en 3 años. Por ejemplo, en el caso de Rústica, nosotros vendemos la franquicia Rústica y se recupera la inversión para un local grande, obviamente de Rústica, en 3 años y medio, ¿bien? ¿Qué comparte el franquiciado? Hemos dicho el know-how, la marca y la asistencia y formación inicial. ¿Qué es el know-how? Como ya les dije, la experiencia técnica, la experiencia práctica que el franquiciado ha amasado durante todo el tiempo de su aventura empresarial y la tiene que poner en un manual, pero tiene que ser transmisible, ¿correcto? O sea, tiene que ser una información que la pueda transmitir. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta si no es transmisible? Imaginemos un restaurante en donde el dueño de negocio es el mismo cocinero, ¿correcto? El mismo chef es el dueño del negocio. Él tiene 2 locales, imaginemos. Y cuando él está en su local número 1, por ejemplo, los platos salen deliciosamente buenos. Pero cuando él se va a su otro local y deja a su segundo cocinero, los platos saben diferentes. Es decir, el nivel de sabor, el nivel de estandarización del sabor no es igual. Entonces, eso no se puede transmitir todavía. No es transmisible aún. ¿Qué más? Tiene que ser experimentado. Significa que tú no puedes hacer un negocio de formato en franquicia si tu negocio todavía no está funcionando. Si tu negocio todavía está en tu cabeza, si todavía es una idea empresarial, si todavía es un proyecto de negocio, no puedes hacer franquicia. Solo se hace en franquicia de negocios que ya funcionan. Y tiene que tener por lo menos un tiempo prudente de vida este negocio. Porque si tiene 15 días de vida y ya lo lanzas como franquicia, hay mucho riesgo de que fracase. No por el tema de la franquicia, sino por el mismo negocio. Hay una estadística que ustedes la deben saber, cerca del 80% de negocios fracasan dentro de los 5 primeros años. Entonces, si tu negocio todavía no está con una experiencia probada, con una operación funcionando, da mucho riesgo y puede terminar fracasando. Tiene que tener un tiempo de vida, ¿bien? Y tiene que ser identificado, que es el manual que he hablado, y diferenciado. Si eres igual al resto, no te van a comprar ni los clientes y tampoco van a querer invertir los franquiciados, los inversionistas no van a querer poner tu dinero si eres igual que otro tipo de negocio. Imaginemos que creas un tambo, uno muy igualito a tambo. O sea, no hay ninguna diferenciación respecto a este tipo de negocio. Tienes que tener tal vez colores diferenciados, una diferente atención al cliente, un diferente surtido de productos, diferente identidad corporativa. Debes tener algo que te haga diferente, ¿bien? La marca, ya hemos hablado, tienes que ser dueño de tu marca para hacer franquicia. Y tú franquiciado, tú inversionista, tú persona que tal vez está evaluando adquirir una franquicia, pregúntale al dueño, a la persona que se está ofreciendo la franquicia, si tiene su registro de marketing y de copy. Porque la única forma de verificar eso es con el registro de marketing de copy, con la resolución donde mencione que esta persona o la empresa con la que estás negociando es dueño de la marca, ¿bien? Y la asistencia y formación inicial. ¿Qué es la asistencia? Es asesorarlo, es asistirlo, es acompañar al franquiciado desde la firma del contrato, la búsqueda del local, la implementación del local, la apertura y la posapertura. Es acompañarlo durante todo este proceso desde que empieza a tener un contacto, una comunicación con nosotros, hasta que apertura el negocio, es decir, ya abre el local y también posa ello, ¿bien? Luego de ello. Bien, me están haciendo cualquier pregunta, pueden hacerla, por favor.
¿Qué más asesora en temas de recursos claves? ¿A quién vamos a contratar? ¿Quién más que el dueño del negocio sabe eso? Si tú eres un empresario y quieres hacer franquiciante, no puedes darle la decisión a que el franquiciado contrate a quien quiera para los puestos clave del negocio. No puedes. Tú, como dueño del negocio, como franquiciante, tienes que asegurarte de que el franquiciado contrate de acuerdo a un perfil. Y para eso se crea el MOF o Manual de Organización y Funciones. Bien, también con qué tipo de proveedores podemos trabajar. Hay franquicias que tienen proveedores autorizados, proveedores homologados y también proveedores libres, ¿no? En donde puedes comprar a cualquier lado. Pero hay franquicias que te dicen, no, mira, imaginemos un salón de belleza. No, mira, este tipo de productos para la belleza solo puedes adquirir a este proveedor. Bien, entonces tienes que preguntar eso. Y también sobre todo lo que es para la implementación del negocio, todo lo que es la obra civil, los equipos, mobiliario, etcétera. Ahora, ¿qué ofrece el franquiciado? El franquiciado tiene que ofrecer, como les dije, algo a esta relación, porque no es solo recibir marca, know-how, asistencia y no dar nada a cambio. Tiene que primero, como ya les mencioné, pagar su canon de entrada. Eso lo paga a la firma del contrato, es un pago inicial. Ese pago inicia, es un pago que autoriza los siguientes pasos. Si no hay pago de canon de entrada, todavía no hay franquicia o no hay relación de franquicia, ¿bien? Primero es el pago del canon de entrada. Va a variar el monto dependiendo varias cosas, ¿correcto? Siempre me preguntan, ¿cuánto debo cobrar de canon de entrada? Va a depender de tu, disculpen, va a depender de tu marca, va a depender de tu modelo de negocio, va a depender de tu nivel de diferenciación, va a depender de qué tan conocido eres, va a depender de cuánto es la inversión, si es mucho, si es poco, va a depender de varias cosas, pero hay que analizarlo. ¿Qué más? El franquiciado tiene que implicarse en el proyecto. Los mejores franquiciados que he visto en mi experiencia son los que están metidos con el franquiciante en todo este proceso de implementación de negocio, ¿bien? Están desde la búsqueda de local, ellos también apoyan a buscar local, ellos también están ahí cuando están implementando la obra, están curioseando, están conociendo qué es este tipo de implementación. ¿Qué más? Tiene que pagar, obviamente, la inversión. Él es el que paga, él es el que paga a los proveedores, el que paga los gastos municipales, el que paga también el tema de transporte. El franquiciado tiene que pagar eso. ¿Qué más? Tiene que participar en el proceso de la búsqueda local, como te había mencionado, participar en la implementación. Y algo muy, muy crítico, que es algo que he visto que se deja siempre de lado, es que debe capacitarse y estudiar. ¿En qué? En el rubro. Si tú eres un franquiciado, tienes que conocer tu negocio, así sea franquicia. Así tú estés comprando un modelo de negocio ya probado, que es el sistema de franquicia, que tiene una marca, que tiene un modelo de negocio diferente, etcétera. Tienes que tú estudiar, porque al final es un negocio. Y aunque la marca y todo este modelo de negocio es del franquiciante, ojo, es del franquiciante, todo lo que tienes dentro de tu local es tuyo, es tu inversión. Tú has puesto el dinero para la obra civil, para la implementación, ese personal está en tu planilla. La marca, el rótulo de la marca, tú lo has autorizado con el tema municipal, con tu RUC. Entonces, todo lo que tienes en tu local es tu dinero. Entonces, tienes que implicarte, conocer y también meterte de lleno a este nuevo proyecto. Y algo clave, operar según el manual. Es decir, no puedes, como te digo, venir con ideas innovadoras de un momento a otro. Siempre tienes que buscar un apoyo del franquiciante. Por ejemplo, las decisiones más importantes que se toman en la franquicia no pueden ser tomadas por ti solo, franquiciado. O tú, franquiciante, tú no puedes dejar que él tome las decisiones importantes. Si él tiene ideas, si el franquiciado muchas veces tiene buenas ideas innovadoras y que pueden aportar a la relación de franquicia, tienen que sentarse juntos y conversarlos y así lograr un mejor trabajo. Bien, acá tengo a Ricardo Vallavanti, el multifranquiciado de Stadway en España. El señor salió de Venezuela buscándose un mejor futuro, se dedicaba al rubro de mecánicos, él no sabía nada de restaurantes, pero decidió emprender con un sistema de franquicias y Stadway le dio toda la información que hemos hablado, le dio la marca, los manuales, la asistencia y la formación, y el día de hoy ya no solo es franquiciado, sino es un multifranquiciado, es decir, que tiene ya varias franquicias de Stadway a su nombre. Él es dueño de varias franquicias. Solo un sistema de franquicias le permite a personas de que no tienen tal vez la experiencia de un rubro, pero tienen la actitud, tienen las ganas y tienen la pasión de lograr el éxito que están buscando. ¿Bien? Estrategia de expansión de franquicias. Es algo muy importante que ustedes saber. ¿Cómo crecer con el sistema de franquicias? Hay 3 formas, hay otras más, pero acá vamos a hablar de las 3 más importantes.
La primera es la estrategia de franquicia de formato individual. Es decir, tú vendes, si tú eres dueño de un negocio, tú vendes una franquicia, solo una, firmas un contrato de franquicia individual. Por ejemplo, tu local, imaginemos, no, yo trabajo con la marca Papas Queen, que es una marca que nació en Girón de la Unión, ahora está en Gamarra, está abriendo 2 locales más en Chorrillos, en Girón de la Unión también, que venden lo que es papas nativas con alitas, con salchipapa, con chaufa, con un montón de variedades, que se ha vuelto muy, muy conocido por su formato diferenciado de cómo presentar el producto. Tenemos acá un local, por ejemplo, en Girón de la Unión. Alguien quiere comprarnos una franquicia y lo quiere llevar para Jesús María. Bien, le hacemos un contrato de franquicia individual para su zona dentro de Jesús María. Pero imagínense que es tanto el éxito de Papa Queen que nos han preguntado gente en Arequipa, en Ayacucho, en Huánuco, en Junín, en la selva, en el norte. Y imaginemos en Arequipa. Viene un empresario de Arequipa y me dice, yo quiero llevarme Papas Queen, pero no quiero abrir un solo local, quiero abrir varios locales y quiero que nadie más abra locales aquí en Arequipa. Le decimos, está bien, tenemos una forma de hacer negocio con usted a través del contrato de franquicia regional o franquicia múltiple, en donde le damos la opción al inversionista, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El franquiciado, de que él tenga esta palabra es importante, la exclusividad dentro de un mercado geográfico, en este caso Arequipa. ¿Qué significa? Que este inversionista va a tener que abrir los 4 o 3 locales de acuerdo a la investigación de mercado que se haga, y también nadie, ojo, nadie, ni el franquiciante mismo, ni otro franquiciado va a poder abrir un local de Papas Queen en esa misma ciudad. ¿Por qué? Porque está la cláusula ¿se acuerdan de qué? De exclusividad. Ahora, ustedes me dirán, pero Gerson, ¿por qué vamos a darle la opción de que él sea el único que puede abrir? Porque él está pagando más. ¿Está bien? Un contrato de franquicia individual tiene un costo de canon de entrada, por ejemplo, $10,000, pero un contrato regional de franquicia tiene tal vez un canon de entrada no de 10,000, sino de $30,000. Entonces, él está pagando por esa exclusividad. Y el más complejo, el más también completo sistema de franquicias, pero también más difícil de lograr, es el contrato de franquicia máster o master franquicia, también le dicen. Es un siguiente paso. Son pocas las marcas que he visto aquí en Perú que han logrado hacer ese tipo de contratos de master franquicia. No les recomiendo a las franquicias saltarse de individual a master franquicia. Primero tienen que crecer antes de lanzarse, y ahí eso está unido al tema de la internacionalización, ¿correcto? A crecer a otros países. Para que tú, como franquicia, puedas crecer con contrato de master franquicia, hay una serie de características y elementos que ahorita lo vamos a tocar. Por ejemplo, el Grupo Veloci funciona muy similar a la franquicia regional. Tiene una exclusividad, pero ya no en una ciudad o en una región. Ahora tiene una exclusividad ¿dónde? En todo un país. El contrato máster de franquicia abarca todo un país. Por ejemplo, Veloci tiene la exclusividad de KFC, de Pizza Hut, de Pinkberry, de Starbucks, de Madame Tussauds, de Chili. ¿Qué significa? Que solo el grupo de Veloci es el único que puede operar y abrir esas franquicias, esas marcas de franquicias aquí en el Perú. Así tú tengas todo el dinero del mundo, si vas a KFC International, no te van a vender una franquicia, porque ya hay un contrato de máster con Grupo de Veloci. Bien, continuamos. Quiero hablarle un poco de las ventajas para el franquiciante. Acá al costado tenemos a nuestro amigo Ray Kroc. ¿Saben quién es el señor Ray Kroc? El señor Ray Kroc es el que pensó, el que ideó el sistema de franquicias de la marca que es una multinacional gigantesca, McDonald's. Él no fue el creador de McDonald's, pero sí fue el que impulsó su crecimiento a través de un sistema profesional de franquicia y hizo que McDonald's crezca a un nivel que posiblemente los fundadores no tenían idea. Ahora, hay unas ventajas que ustedes deben conocer si son empresarios y que quieren crecer con franquicias. ¿Cuáles son? Les voy a explicar. Son estas siguientes. Vamos a hablar rápido. Primero, que con la franquicia vas a crecer más rápido, ¿bien? Vas a crecer aceleradamente, pero al inicio es un poco lento porque tienes que vender una franquicia, 2 franquicias, pero luego cuando ya tienes 5 o 10 franquicias es mucho más rápido porque la gente ya te conoce, el público ya sabe que tú eres una marca posicionada que tiene bastantes locales y comienzas a abrir rápidamente. Puedes abrir, por ejemplo, trabajo con una marca que se llama Pez Máncora, es una barra cevichera que hasta el 2000, antes de que ocurra todo este sistema, esta coyuntura, en el año 2019 habíamos abierto casi
5 locales en un año. Pero hay marcas como Subway, como Oxxo, ya ustedes conocen Oxxo, que es el tipo Tambo, que ya está acá, que tiene más de 40 locales ya. Ellos abren 1000 locales al año. Como me escucharon, 1000 locales al año. Entonces, te acelera rápidamente tu crecimiento. Menor necesidad de personal. Cuando tú haces franquicia, ese personal que está en ese local franquiciado ya no es tu personal, ya no es tu planilla. Entonces, ¿de quién es la planilla? Del franquiciado. El franquiciado es quien va a soportar esa planilla. Menor inversión. Ojo, dice menor inversión, no dice cero inversión. Muchas veces he conocido empresarios que quieren hacer franquicia y piensan que es gratis. Piensan que simplemente ya decido hacer franquicia y mañana comienzo a abrir locales por todos lados con franquicias. Eso es una mentira y es un error que te va a costar caro, empresario. Tú, si quieres hacer franquicia, tienes que invertir para convertirte en franquicia. Obviamente la inversión es mucho, mucho menor a lo que es abrir un local nuevo, ¿correcto? Es mucho menor. También tienes una reducción del riesgo, tu empresario, porque ya no es tu dinero, es un dinero de un tercero. Hay una mejor gestión de los puntos de venta. ¿Por qué? Porque tú tienes un control absoluto sobre el franquiciado, no sobre él, sino sobre el negocio franquiciado. Puedes hacer visitas inopinadas, puedes llegar a revisar los inventarios, tienes, y esto es muy importante, no lo mencioné, tienes que tener un software, un sistema que te permita vigilar, controlar las ventas. Y esto no es solo por un tema de control, sino también es por un tema de asesoría. Si tú vas a tu franquicia a asesorar al franquiciado, tu visita mensual para asesorar al franquiciado, y le dices, ¿cómo van las ventas? Imagínate que no tengas un sistema, tienes un sistema en físico, y el franquiciado lo tiene todo apuntado en un cuadernito. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a sumar los números. O sea, demoraría mucho tratar este sistema de datos. Por eso un software especializado, que hoy en día hay muchos software muy accesibles, muy económicos, desde 150 soles hacia arriba, nos ayuda rápidamente a saber cuál es el nivel de venta de esta semana, cuál es la tendencia, cuál es el proyectado, cuáles son los productos que más se venden, cuál es el personal que más vende, ¿correcto? Y por último, el de color plomo. Hay un mayor involucramiento en el negocio por parte del franquiciado. Hay un estudio que analizó muchísimas franquicias a nivel mundial y descubrió que los locales franquiciados son más rentables o tienen mejor dicho, un mayor rendimiento que los locales propios del franquiciante. ¿Y por qué? Les pregunto por qué. ¿Por qué creen? Porque los locales franquiciados, y mejor dicho el franquiciado, no solo es un negocio del franquiciado. El franquiciado ha puesto su dinero. Por eso el franquiciado está más involucrado, tiene mayor participación, tiene mayor incentivo de hacer que ese negocio franquiciado tenga éxito. Bien, por eso es muy importante ayudar al franquiciado a que lo logre. Ahora, ¿en qué fase se encuentra mi empresa? Tú tienes que saber que no puedes simplemente decidir, hoy día abro mi negocio, ya pasaron 15 días y me lanzo a hacer franquicia. No puedes hacer eso porque podrías estar cometiendo un error y que te podría costar muy caro. Lo he visto en muchas franquicias, muchas marcas que decidieron hacer franquicia, pero todavía no estaban preparadas. Siempre me preguntan, Gerson, ¿todos los negocios son franquiciables? ¿Todos los negocios son franquiciables? Sí y no. Yo podría decir que todos los negocios pueden franquiciarse, pero no, porque deben tener una serie de características, elementos que les permitan ser franquiciables. Y ahorita vamos a llegar ahí. Acá nos preguntan en el Facebook, caso de éxito en Perú. Hay muchos, Chinawood, Bembos, todo lo que es el grupo NGR, que es del Interbank, bueno, fue adquirido por el Interbank, Carnívoro, tenemos también a Rústica, tenemos diferentes casos de éxito de marcas peruanas a nivel nacional. Ahora, como todos los seres humanos, los negocios también tienen un ciclo de vida, ¿correcto? Y es un ciclo de vida muy importante que debes conocer. Acá lo dividimos en 4 etapas. En un nivel de lanzamiento, cuando el negocio es nuevo, un nivel de crecimiento, ya cuando nuestros clientes nos van conociendo y saben de la calidad de nuestros productos, se pasan la voz, nos refieren, las ventas comienzan a crecer. Tenemos un nivel de maduración, en donde ya tenemos una marca posicionada en su mercado, los clientes ya están fieles, son fidelizados y hay recompra. Y también hay posiblemente un estancamiento de las ventas, porque ya no tenemos para dónde más crecer, ¿bien? Si estás en una etapa de lanzamiento de tu negocio, si estás recién iniciando, no es recomendable. No te recomiendo que hagas franquicia aún, porque todavía falta madurar un poco el negocio. Todavía falta que conozcas más el negocio. Lo que te falta es que cometas más errores. Todos los empresarios que conozco al inicio han cometido errores.
y eso les ha hecho ser mejores, los ha hecho evolucionar. Obviamente han tenido que aprender y aprender rápido y corregir los errores para hacerlo de una mejor manera, ¿bien? Si estás en una etapa de crecimiento, es recomendable franquiciar. Es decir, ese es el momento correcto porque tus ventas están creciendo, más personas te están conociendo. Llegó el momento de hacerlo. Estamos hablando entre el año 1 y el año 2 de tu negocio, ¿bien? Cuando ya estás en una etapa de madurez, es decir, ya tienes 4, 5, 6 años en el negocio, ya los clientes te compran porque son fieles, son fidelizados, te hacen recompra. Generalmente no gastas mucha publicidad, pero las ventas también se estancan. Es el momento necesario para franquiciar. No puedes esperar más tiempo, no puedes esperar más tiempo. Y por último, en la etapa de declive, la etapa en donde los negocios, por la falta de innovación, por las pocas ventajas competitivas, porque la competencia fue más hábil, fue más astuta, comienzan a caer. No es recomendable hacerlo, no te recomiendo que hagas, porque podrías estar haciéndote más daño a ti y más daño también a los inversionistas, ¿bien? Vamos a llegar acá. Yo siempre les comento a los empresarios, siempre me preguntaba si hacer franquicia es lo mismo que estamos haciendo hoy en día. Y yo siempre busqué una forma de demostrarle a los empresarios de que no es lo mismo. No es lo mismo hacer franquicia que hacer tu mismo negocio. No es lo mismo. Y te voy a explicar por qué ahorita. Pero primero te quiero hacer una pequeña metáfora. Hacer franquicia es como construir un edificio. Hay dos formas. La construcción informal, como la que te estoy mostrando en este momento. Este edificio es real, está en la avenida Bancay. Lo llaman el edificio imposible. Imposible porque ningún arquitecto profesional podría lograr lo que ha logrado este crecimiento de este edificio. Bien, puede parecer osado, puede parecer innovador, pero ¿qué va a pasar cuando venga un temblor fuerte? Cuando venga un terremoto. Hablando en tema de negocios, ¿qué va a pasar cuando venga una competencia mucho más hábil? Que cuando vengan los clientes que nos quieran, que nos se quieran quejar, que nos quieran hacer una serie de tipos de cualquier tipo de daño al negocio, o qué va a pasar simplemente porque dejamos de evolucionar, nos van a tumbar el negocio, nos van a tumbar la franquicia rápidamente. Es muy diferente la construcción profesional del sistema de franquicias. Y esta es una metáfora bonita, porque acá vemos un edificio más grande, con columnas más amplias. Obviamente, la inversión también es diferente, ¿correcto? Es muy diferente invertir para crear el edificio que vemos al lado de la construcción informal a crear un edificio de construcción profesional. Pero ese edificio tiene mayor posibilidad de continuar en el tiempo, de continuar teniendo éxito en el tiempo y que cualquier viento, cualquier temblor, cualquier movimiento no lo derrumbe. Entonces, esta es una metáfora que ustedes deben entender a la hora de pensar cómo hacer su franquicia. ¿Quiero hacer mi franquicia de manera empírica o quiero hacer mi franquicia de manera profesional? Es la decisión de ustedes, pero lo que he visto en mi experiencia, la forma que tiene éxito a largo plazo es la construcción profesional. ¿Bien? Esto es rápido, les voy a mostrar acá. Hacer franquicia, como le dije hace un momento, es crear un nuevo negocio, es crear algo totalmente nuevo, es entrar a un nuevo negocio. Siempre quiero que los empresarios lo entiendan porque a veces no lo captan, porque a veces no es fácil de explicar este sistema. Pero acá lo he hecho con una serie de imágenes para que lo entiendan. Estamos hablando acá del fast food carnívoro. Tiene su restaurante. Miremos la parte de arriba. El fast food, el negocio de fast food, ¿cuál es su objetivo? Brindar una hamburguesa, ¿correcto? Brindar un sándwich con ciertas características básicas. ¿Cuáles son? Que tenga buen sabor, que tenga una buena atención al cliente, que tenga las cremas, que tenga una buena iluminación. Eso es lo que espera el cliente del fast food carnívoro, de la hamburguesería carnívoro, el cliente final. Pero, ojo, pero hacer franquicia no es hacer eso. Hacer franquicia de carnívoro, ¿acaso el carnívoro le va a vender una hamburguesa al inversionista? No, ¿verdad? Va a dejar de vender hamburguesas en su franquicia. ¿Para vender qué? ¿Qué va a vender ahora? Carnívoro, cuando hace su franquicia, ya no vende hamburguesas. Como ven en la imagen, ahora vende hamburgueserías, ahora vende tiendas de fast food, locales de fast food, vende negocios. Es decir, pasó de vender un producto final, una hamburguesa, a vender empresas, a vender negocios, a vender locales de negocios. Es muy diferente hacer franquicia que hacer tu propio negocio. Otros ejemplos, es diferente vender pollo a la brasa que vender pollerías. Es diferente vender café
que una tienda de café. Es diferente vender ropa, prendas de ropa, a vender tiendas de ropa. Entonces, cuando tú haces franquicia, estás ingresando a un nuevo negocio. Y tienes que tener en cuenta esto antes de lanzarte, porque el franquiciado no te va a pedir que tu hamburguesa tenga buen sabor, va a pedir que tu negocio como franquicia sea rentable, que tenga bastante publicidad, que tenga un equipo de soporte, que esté estandarizado, que esté homogenizado el negocio. Eso es lo que te va a pedir el inversionista. El cliente final te va a pedir lo otro. El cliente final te va a pedir que el producto tenga buen sabor, que la atención al cliente sea la óptima, que la infraestructura, que las cremas, que todos los requisitos dentro del local estén óptimos. Eso te va a pedir el cliente final, pero el inversionista te va a pedir cosas muy diferentes. Por eso acá hablo del negocio, la publicidad y la rentabilidad. ¿Bien? Una pregunta que siempre me hacen en los talleres: ¿cómo saber si mi negocio es franquiciable? ¿Cómo saber? Hay 5 elementos que debes conocer para saber si tu negocio es más o menos franquiciable. Acá nos están haciendo una pregunta: ¿cuáles son los conflictos más comunes entre franquiciador y franquiciado? Los conflictos más comunes, que no se cumplen la estandarización de la marca, la estandarización del negocio. Es decir, a veces no se cumple, no con el proceso de producción, sino incluso con la calidad de los insumos. A veces algunos franquiciados, por ahorrar costos, en vez de comprar, por ejemplo, una cevichería, teníamos un caso de una cevichería en donde el franquiciado, en vez de usar el limón extra, que es el limón más grande, para ahorrar el costo del limón, compraba el limón más barato. Esos limones amarillentos, compraba eso. Pero ¿qué pasaba? Él pensaba que estaba ahorrando dinero, él pensaba que estaba haciendo bien, pero cuando el limón de este tipo se echaba en el ceviche, el sabor era totalmente diferente. Entonces, esos son uno de los errores más comunes, o conflictos más comunes que hay en la franquicia. Volvamos. Tienen que hacer su test de franquiciabilidad, ¿correcto? Hay 5 elementos. El mercado. Tienes que evaluar si tu negocio tiene mercado amplio, primero, y estable. Porque si no es un negocio amplio y estable, vas a tener que, o sea, no vas a tener un espacio para crecer. Por ejemplo, un ejemplo rápido: pollería Las Canastas. Ustedes saben que pollo se come en todos lados acá en el Perú. Ir a las pollerías, el 50% de las personas iban a las pollerías o consumían pollerías. Es el plato más consumido del Perú. Antes que el ceviche, antes que todo, el pollo a la brasa es lo más consumido. Significa que si tú eres dueño de una pollería, hay mercado para seguir vendiendo pollos. Entonces puedes abrir una pollería Las Canastas en San Miguel, una pollería Las Canastas en Los Olivos, en Puente Piedra, en Caraballo, en Chimbote, en Trujillo, en Piura, etcétera, porque hay mercado. Sin embargo, si tú eres dueño de un negocio que no tiene mucho mercado, o un mercado más reducido, se te va a hacer difícil, porque no vas a contar con los clientes suficientes para que tu negocio sea rentable. Tienes que evaluar el mercado donde te encuentras y si tiene potencial de crecimiento. ¿Bien? Eso es lo primero. Viabilidad financiera. Esto es otro aspecto clave. Tu negocio tiene que ser rentable, tiene que dejar ganancias, tiene que haber pasado por lo menos su punto de equilibrio y ya empezar a dejar cierta utilidad. Si tu negocio todavía no deja utilidad, significa que todavía no va a dejarle utilidad al franquiciado. Y si tú lo haces aún sabiendo eso, te puedes meter en muchos problemas que al final te van a terminar perjudicando tu marca. Entonces tienes que analizar si tu negocio ya comenzó a generar ganancias. Bien. Tercer elemento: la viabilidad legal. Esto tiene que ver con la marca. La viabilidad legal es tener la resolución de Indecopi donde diga que tú eres dueño de tu marca, que tú eres dueño, obviamente, por un tiempo, porque la resolución de Indecopi es por 10 años. Ahorita creo que Indecopi está cerrado, pero ya va a retornar actividades. Es un proceso muy rápido, pero tiene un costo entre 500 a 600 soles, no tengo el número exacto, pero ahora todo el trámite se puede hacer incluso online. Entonces ya no hay excusas para no tener la propiedad de tu marca. El know-how. Aquí hablábamos sobre lo que ya hemos mencionado hace un momento. Si tu know-how es igual que el de cualquier negocio, no te van a buscar, no te van a preferir. Los inversionistas van a preferir poner su dinero en otra franquicia. Cuando tú haces franquicia, dejas de competir con la gente de tu rubro. Ojo, ahora compites con todos los rubros de franquicia. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? Porque en el tema de franquicias, tú eres una opción de inversión. Eres una opción donde el dinero del inversionista va a llegar.
El inversionista puede decidir colocar una hamburguesería, colocar una cevichería, colocar una juguería, colocar una tienda de librería, colocar una tienda de zapatos, colocar un e-commerce, etcétera. Entonces, tú tienes que tener un know-how que te haga diferente, te haga atractivo para para los franquiciados o potenciales franquiciados. Y por último, el concepto de negocio. Tienes que tener un concepto de negocio maduro, un concepto de negocio ya probado. Como había dicho hace un momento, si tu negocio todavía está en una idea, no es recomendable hacer franquicia. ¿Bien? Bien, me están acá haciendo preguntas. Cualquier pregunta que tengan, por favor háganla, ¿ya? Esto es algo rápido nada más. El sistema de franquicias en el Perú ha crecido muy grandemente. Ha tenido un crecimiento de más, ahorita en la actualidad hay más de 500 marcas franquiciadas en el Perú y eso ha hecho que el sector de franquicia esté ya entrando a una etapa de maduración. Y eso es bueno, ¿bien? Acá hablamos un poco de la internacionalización. En el 2015 habían 15 marcas de franquicias peruanas que habían logrado salir al exterior de manera exitosa, ojo, de manera exitosa, como el caso de Segundo Muelle, que se fue a Portugal y que fue un golazo. Fue un gol de media cancha. Segundo Muelle en Portugal tenía colas de una cuadra, por así decirlo, tenía reservaciones ya adelantadas con 2 semanas de anticipación. Las marcas peruanas, sobre todo las gastronómicas, tienen un éxito brutal fuera de nuestro país. ¿Por qué? Primero por la fama que tenemos de ser un país gastronómico de altísima calidad, ¿no? Generalmente la mayoría de franquicias que han logrado internacionalizarse, que han logrado salir al exterior, son del rubro gastronómico. Ustedes lo saben más que nadie porque es prácticamente nuestra ventaja competitiva como país, ¿no? Es por lo que nos conocen, aparte de Machu Picchu, que ustedes ya lo deben haber escuchado rápidamente, ¿bien? Entonces, el país donde más las franquicias peruanas llegan son en Chile, también en Panamá, en México van bastantes de nuestras franquicias, de nuestros conceptos nacionales. Bien, ahora, ¿la franquicia como estrategia de internacionalización es válida? Por supuesto que sí. Eh, pero hay que analizar 4 cosas. Primero, el momento. Tú no puedes lanzarte con tu marca que ya estás comenzando a hacer franquicia, lanzarte a Chile, lanzarte a Brasil, lanzarte a Colombia, sin tener en cuenta el momento adecuado. ¿Qué significa tener el momento adecuado? Tú estás preparado para salir afuera, tú eres conocido en el país. Primero, antes de, como franquicia, salir a otro país, tienes que ser conocido, tener ya un desarrollo como franquicia dentro de tu país. Si todavía no tienes un desarrollo importante dentro del país, es decir, no tienes por ejemplo, imagina que tienes 5 locales nada más. O sea, eso no es un nivel desarrollado. Necesitas tener 10, 20, 50 locales en todo el país para ya tener toda una experiencia de cómo manejar una cadena de negocios y puedas lograr la internacionalización de manera óptima. Porque si no, he visto muchos casos de franquicias internacionales y peruanas que tenían 2, 3 locales acá en el Perú y decidieron salirse a otro país. ¿Y qué pasó? Al paso de 1 o 2 años fracasaron, porque no conocen la dinámica de cómo manejar cadenas de negocios, no solo dentro del país, sino la cadena logística internacional, ¿correcto? Segundo, tienes que saber la estrategia. La estrategia significa, tenemos que investigar a dónde vamos a crecer, qué país es el más potencial, cuál es el país de destino que tiene las mejores características para que nuestro producto, nuestro servicio, nuestro concepto de negocio logre el éxito. Y también tenemos que tener en cuenta los proveedores, es decir, ese país va a contar con los mismos insumos con los cuales contamos acá, cómo va a ser el tema de la importación, hay cadenas logísticas que nos apoyen en esta internacionalización, los socios, también tenemos que investigar todas las características políticas, económicas, sociales, ecológicas, tecnológicas de ese país. Tenemos que conocer las leyes laborales, las leyes de creación de empresas, tenemos que conocer cuál es el sueldo mínimo, cuáles son los impuestos, tenemos que conocer qué leyes ecológicas hay, usan tal vez bolsas biodegradables o no lo usan. Tenemos que conocer todo ese tipo de información de un país para poder armar una estrategia. Y armar una estrategia, como lo decía Michael Porter, no es solo elegir lo que queremos hacer, sino también lo que no queremos hacer. Es decir, vamos a plantear una hoja de ruta en nuestro plan de internacionalización, en donde, por ejemplo, luego de nuestra investigación, nos enfoquemos en Chile, en Colombia, en México, y descartemos por el momento Brasil, Argentina y Ecuador. Entonces, eso significa la estrategia en grandes rasgos en cuanto al tema de franquicias en base a la internacionalización. Lo otro es la adaptación.
los negocios de franquicias tienen que adaptarse al entorno donde se encuentran. Luego de haber investigado todo, tenemos que adaptar. Si somos un restaurante, tenemos una oferta gastronómica, tenemos que adaptar nuestros platos. Por ejemplo, tenemos que adaptar, por ejemplo, en un ejemplo claro, la lucha. La lucha logró internacionalizarse a Colombia con un gran éxito en Medellín y Bogotá. Un éxito rotundo, pero sin embargo, a pesar de que sus productos, el 95% de la carta, son los mismos productos que tenemos aquí en la lucha de cualquier lugar que queramos, desde Los Olivos hasta el Parque Kennedy, ha implementado una serie de platos locales típicos de Colombia que le permita adaptar al público, que le permita al público que es oriundo, que es autóctono de la zona, que es colombiano, también adquirir estos insumos, estos productos dentro de la lucha en Colombia. Entonces, la adaptación es importante, porque si no nos adaptamos a la realidad del entorno, podemos estar cometiendo un grave error, como en el caso de Subway. Subway es un caso, es un hito en la historia de franquicias acá en el Perú. Subway no pudo lograr una expansión importante en el país. Primero porque tal vez no conocía las costumbres, tal vez no era el momento adecuado. Llegó Subway cuando era el boom de los fast food, y Subway venía con una oferta un poco más, más light, ¿correcto? O sea, entonces, no era el momento adecuado tal vez de Subway. Muchos locales de Subway cerraron y se quedaron con 2 locales. Subway quiso entrar también a Arequipa, también fracasó. Quiso entrar a otras ciudades, fracasaron en su adaptación al mercado. Tal vez porque no crearon algo que sea autóctono del Perú, no se adecuaron a la realidad peruana, y entonces por eso es clave este punto, la adaptación. Y por último, tenemos que saber lo que nos va a llevar al momento adecuado, al momento de decir sí o no, los socios. Los socios son importantes, los socios estratégicos. En el caso de la franquicia, va a depender del formato de franquicia que hagamos. Podemos tal vez evaluar que la mejor forma de hacer franquicia es a través de una master franquicia. Una master franquicia, ya les había mencionado, que es, le damos a través de un contrato de master franquicia la exclusividad a un grupo de empresarios, a un grupo empresarial, a un empresario de ese país, para que él haga lo mismo que nosotros hacemos en este país, en Perú, y él lo haga en su país. ¿Qué significa? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros trabajamos con Rústica. Rústica tiene un centro de producción en Breña, por el Lino, por la avenida Arica. Ahí tiene un centro de producción. Ellos ahí elaboran el 90% de todos los insumos, lo preelaboran. Es decir, a todos los locales de Rústica el producto llegaba preelaborado. Llegaba ya macerado, aderezado y sellado al vacío. Lo único que hacían en el local era abrir los envases, los empaques y echarlo a la parrilla, al horno, a la sartén, etc. Entonces, es importante para Rústica, como franquicia y como negocio de cadena de negocios, tener este centro de producción. ¿Por qué? Porque nos garantiza 2 cosas. La estandarización del sabor, todos los locales de Rústica tendrán el mismo producto con el mismo sabor, y también la reducción de costos por la economía de escala, ya que se compra todo en volumen y eso nos permite abaratar los costos. Bien, entonces, cuando quisimos lanzar la franquicia para Colombia de Rústica, al socio que estamos buscando es un socio que también, aparte de poner su local de Rústica, también invierta en su centro de producción. Es decir, va a tener que hacer una inversión doble en ese momento. Este socio, con su master franquicia, va a tener que implementar su centro de producción. Y luego, cuando él abra locales más de Rústica, él con su centro de producción va a distribuir estos insumos preelaborados, igual como lo hacemos nosotros aquí en Perú. Entonces, tener en cuenta los socios es clave para un exitoso proceso de internacionalización a través del sistema de franquicias. Bien, hasta aquí hemos hablado de manera muy general, pero tratando de ser lo más práctico posible sobre el sistema de franquicias. Quisiera que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, me la hagan de manera rápida para poder contestarla y tratar de que no quede absolutamente ninguna duda en cuanto al tema de franquicias. Bien, eh, creo que, a ver, dame un segundo. A los que están en el Facebook también nos pueden colocar sus consultas, sus preguntas, para poder respondérselas. Hola Alex, ¿cómo estás? Saludos, saludos Alex, Iván, saludos también. Saludos a los que están conectados en el Facebook. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacerlo, pueden colocar ahí
y trataremos de responderlo lo más pronto posible. Aquí a los que estamos en el Zoom, ¿tendrán alguna consulta? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, a ver, ¿cómo es esto? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan a los que están ahí conectados? A ver, vamos a escribir a los que están ahí. Un momento, los que están en el Zoom, un momento ahorita. A ver, a ver, a ver. A ver, estamos entrando al chat. Deme un segundito. Ah, correcto. Están en silencio todos. Bien, vamos a entrar al chat. A ver, pueden dejar sus preguntas ahí. Igual las vamos a responder para darles a todos. Bien, ¿cómo están? Ahora sí. Acá está. Bien, si se escucha, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos, Diana, Josué, Diana, Carlos? Estamos acá. Alberto, Champi. A ver, nos comentan. Carlos, buenas tardes. ¿El franquiciado qué le respalda? Si no interviene el Código Civil, veo que el franquiciante es el que pone las pautas del contrato. Te voy a responder, Carlos, rápidamente. El, el Código Civil sí respalda al franquiciado y también al franquiciante. El código, lo que mencioné es que no hay una ley específica, una norma específica en el sistema de franquicias, no hay en el Perú como lo hay en México, como lo hay en Argentina o en España. Aquí en el Perú tenemos el Código Civil, que la franquicia al fin y al cabo es una empresa, entonces como toda empresa estamos respaldados por el Código Civil, ¿correcto? O sea, el Código Civil sí te cuida tanto al franquiciante como al franquiciado, ¿bien? A ver, una pregunta. Buenas tardes, recomiendo la película de McDonald's. Por supuesto, el que recomendó la película de McDonald's se llama Hambre de Poder o El Fundador. Excelente película. ¿Qué experiencia de éxito hay en franquicias peruanas que no sean de comida? Montalvo. Montalvo es una experiencia de éxito en cuanto al tema de negocios. También tenemos Saco Oliveros, que también es un éxito que fuera del rubro gastronómico. En el rubro retail tenemos a Doit, que se vendía todo lo que son los accesorios femeninos y también para niños y niñas. Hay varios casos de marcas peruanas que no tienen que ver nada con el rubro gastronómico que han logrado un éxito importante en el Perú. Bien, a ver, bien, bien. Creo que esas son todas las consultas. Si tienen más consultas, acá aparece en el chat para poder responderlas. A ver, muy bueno crear un grupo de WhatsApp para que nos comparta videos o datos informativos, por supuesto, encantadísimo. Ustedes ahí coordinan con Andrew, ustedes coordinan y ya ahí podemos ver cómo podremos apoyarlo. Pero vamos a estar realizando estas charlas más seguido para ayudarles a cómo hacer crecer los negocios como franquicia, porque hoy en día hemos hablado sobre un tema bien compacto,
pero después vamos a ver más sobre cómo desarrollar una franquicia, cómo invertir en una franquicia, y también vamos a ver cómo el tema de la internacionalización de manera más práctica. Hoy día vamos a hablar un poco, ¿bien? Hemos hablado un poco sobre eso. En el curso que vamos a estar haciendo, ahí van a poder obtener esa información, porque me comentan que no se puede hacer grupos, porque este es parte del curso, ¿bien? Pero igual, ustedes tienen alguna consulta, pueden hacerlo aquí directamente, ¿bien? Eh, si tienen alguna consulta adicional, encantado, pueden escribirla aquí en el chat que estamos respondiendo todo, ¿bien? ¿Alguna consulta adicional? Bien, yo les agradezco por su tiempo, les agradezco por haber estado casi una horita con nosotros, hablando de un tema muy interesante, que aún falta mucho por hablar, pero espero que les haya quedado lo más importante del sistema, del maravilloso sistema del mundo de franquicias. Bien, vamos viéndonos en una siguiente oportunidad con más temas de franquicias, empresas familiares y crecimiento de empresas. Les agradezco mucho. Acá hay una pregunta, esperen, disculpen. ¿Es posible que una empresa pueda tomar la franquicia del tipo máster luego de que alguna otra tenga una simple? Sí, sí, Alex. Eso se ve en el contrato de máster franquicia. Ahí el franquiciante, es decir, el dueño de la franquicia, por ejemplo, hablando de la lucha aquí en Perú, el dueño le da el contrato de máster franquicia a los colombianos. Pero no solo eso, sino que dentro de los contratos hay una cláusula que le da la opción de subfranquiciar. Subfranquiciar. ¿Qué significa? Que el máster franquiciado no solamente va a abrir locales propios de él mismo, tipo franquicia, sino también él va a poder ceder, él va a poder otorgar franquicias dentro de su territorio que le han cedido, que le han otorgado por el contrato de máster franquicia. Entonces, sí se puede, pero todo depende del contrato, de la negociación que se llegue a la hora de buscar la internacionalización con una master franquicia. Ahora, hay otras formas también, hay otras formas de crecimiento. También tenemos el desarrollador, el franquiciado desarrollador, que ya lo hablaremos en las siguientes charlas, ¿bien? No se preocupen. Por supuesto, aquí nos están comentando, vamos a hablar mucho más del tema de franquicias, así que encantados nosotros. Si tienen más consultas nos pueden hacer, si no, yo encantado de haber estado con ustedes, respondiéndole de manera lo más concisa que puedo en el tema de franquicia. Lo quise hacer lo más práctico porque a veces hay mucha teoría, lo que queremos hacer hablar de nuestros casos de éxito, de los casos empresariales y de los empresarios con los que trabajamos. Bien, entonces hasta aquí llega mi intervención, les agradezco nuevamente y nos estamos viendo en una segunda oportunidad. Mi nombre es Gerson Hernández, a sus servicios. Cuídense mucho.